a todos. Y bueno, buenas y lluviosas tardes en realidad. Pero bueno, qué bueno que llueve porque lo necesitamos. Bueno, tenemos el gusto y el honor esta tarde de cerrar nuestro ciclo de webinars hablando de innovación y tecnología educativa para el futuro, con un tema, con un ponente muy interesante. La plática de hoy, el webinar de hoy se llama Educación en Evolución, la importancia de la profesionalización directiva y es el doctor Edgar Martínez el que nos va a presentar este tema. Quiero de manera breve, obviamente no le hacemos nunca justicia a sus trayectorias, ¿no? De estas personas que han sido tan destacadas en todo su desarrollo profesional y personal, pero siempre es importante también mencionarlo. Entonces, seré breve. Quiero dar una breve reseña del doctor Edgar Adrián Martínez Chávez. Es licenciado en Administración de Negocios, maestro en Alta Dirección, MBA, maestro en Mercadotecnia y Gerencia de Marca, doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior por la Universidad de Anáhuac, México. También realizó estudios de maestría en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Cuenta con un diplomado en Humanidades, ha estudiado en España y tiene un bacalaureato en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Cuenta con un máster internacional en gestión universitaria por la Universidad de Alcalá y un curso de liderazgo en innovación por el MIT Professional Education. Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado, así como coordinador académico de posgrado, y sus áreas de interés en la investigación son el liderazgo, la dirección y la gestión en organizaciones educativas. Y bueno, más importante para nosotros es que es parte de nuestro grupo de docentes, de nuestra planilla de docentes. Y bueno, doctor Edgar, bienvenido y le dejo ahora sí que el foro todo para usted. Buenas. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Pues esta vez vamos a estar hablando de un tema, pues que me parece muy relevante, que es la importancia de la profesionalización directiva. Primero, el primer término, educación en evolución. Tenemos que entender que las instituciones educativas como organizaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y esta evolución afecta necesariamente a la profesionalización de la función directiva en instituciones educativas. Ciertamente, el tema de la dirección en organizaciones en general es el tema. O sea, lo podemos ver en muchos estudios en donde pues el directivo siempre está en medio de la polémica, ¿no? A veces se hacen juicios muy duros sobre los directivos. Se han hecho muchos cursos, hay muchos cursos que buscan esta actualización o formar de alguna forma a los directivos y por eso es importante, porque lamentablemente a veces en instituciones de educación, independientemente del grado en el que estén impartiendo la formación, pues no se toma en cuenta o se toma en cuenta desde una perspectiva un poco más técnica, legal, pero no un estudio y una formación a profundidad sobre la función directiva para este tipo de instituciones. Que ojo, podríamos decir, ay, pues es una institución como cualquier otra y, y pues si yo ya, voy a decir alguna generalidad, ¿no? Si yo ya dirigí una fábrica de zapatos, puedo dirigir una fábrica, digo, una organización, un centro educativo, ¿no? Y lamentablemente no es así. Incluso si dirigiste una fábrica de zapatos y te quieres cambiar a una organización de alta tecnología, pues no va a ser lo mismo. Y lamentablemente, cuando llegamos a las instituciones educativas, parecería que sí, o sea, se piensa que no se necesita una formación específica o que es suficiente haber sido profesor.
Tampoco. ¿O es suficiente haber sido prefecto de disciplina? Pues tampoco. Siempre se va a necesitar una profesionalización más específica para esa labor. Claro, si queremos que esa función directiva o esa dirección funcione adecuadamente. Entonces, por eso me parece muy relevante esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Para participar y demás, les pido anotar sus preguntas en el chat y al final de la charla las iremos leyendo y respondiendo en la medida de lo posible y si nos da el tiempo, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a poner las bases. ¿Qué es la profesionalización? Básicamente lo entendemos como contar con las habilidades y destrezas para realizar una actividad concreta. Parecería no tener mayor complejidad. Sin embargo, vamos a ir viendo que la función directiva muchas veces se confunde solamente con técnicas, solamente con algunos conocimientos, incluso restringidos a las finanzas, estados financieros, proyecciones financieras, flujos de efectivo, y olvidamos muchas veces muchas otras habilidades y destrezas, ¿no? Entonces, eso es la profesionalización, así la vamos a estar entendiendo para esta charla. Y la profesionalización directiva, lo que ya les comenté, contar con habilidades y destrezas para realizar una función directiva en una organización concreta. Es decir, si tú quieres ser directivo o si somos directivos de un centro educativo, nos tenemos que preparar primero para el tipo de organización educativa. No es lo mismo estar ejerciendo la función directiva en un preescolar, que en una primaria, que en una secundaria, que en un posgrado, en la universidad. Es diferente. Y ojo, no solamente es diferente por el grado de especialización de los contenidos, sino también tienes que tomar en cuenta las otras variables de esa comunidad o de esa organización, como pueden ser su cultura, sus valores, quién conforma esa comunidad educativa. Oye, todo eso, sí, todo eso, porque a veces olvidamos esto. El directivo es directivo de una organización concreta, no es directivo genérico. Oye, me formé para directivo, pues muchas veces te van a decir, pues eso no nos importa, aquí vas a tener una capacitación, ¿no? Incluso los MBAs normalmente se generaron en los años 70, 80 para formar directivos y llegó una época en los 90, 2000, donde hubo, bueno, sigue habiendo bastantes críticas en donde decían, nos han fallado, ¿no? Los MBAs han fallado porque no forman directivos, porque va más allá de una formación técnica, tiene que ver con desarrollo de habilidades y sobre todo esta parte de organización concreta. Muchas veces puedes ser un excelente directivo en Coca-Cola y llegar a Netflix y no serlo. Puedes ser un excelente directivo en un centro educativo a nivel primaria y cuando le das la oportunidad de que sea de todo el plantel, que va desde preescolar hasta el bachillerato, no hace un buen papel. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo preparamos. Y a veces se quieren pedir pedazo al olmo. O sea, si no lo preparamos, pero vamos a aventarlo a ver qué sucede, ¿no? Y con esto, esta imagen de aventarlo a ver qué sucede, este John Kotter, en su libro Guiando el Cambio, habla sobre que la elección de un mal directivo puede hacer retroceder a la organización 10 años o más, ¿no? Independientemente del término, vamos a ver un poquito más adelante una frase que me encanta. Tenemos que ser conscientes de que cuando se hace una mala selección, se hace una mala capacitación, no se profesionaliza la función directiva, la organización se estanca. Puede tener
buenos resultados al corto tiempo. ¿Por qué? Porque las organizaciones llevan una inercia y esa inercia ayuda a veces a esconder las fallas directivas, ¿no? Pero si no se corrige, no hay duda, esa organización va a ir a pique. ¿Ok? Entonces, esta parte de contar con las habilidades y destrezas para realizar la función directiva en una organización concreta va a ser muy relevante. Eh, el propósito de la función directiva en las instituciones educativas, primero, depende desde el pensamiento de la complejidad. No me da tiempo de desarrollarlo, pero va a ser una de las habilidades que necesita tener el directivo, tener un pensamiento complejo. Y desde las teorías del pensamiento complejo, el directivo es quien entiende a profundidad su organización, ¿ok? ¿Qué es entender a profundidad la organización? Primero, entender los elementos que conforman esta organización. Alumnos, padres de familia, bueno, antes de los padres de familia, alumnos, docentes, personal directivo, personal administrativo, personal de apoyo, padres de familia, toda la comunidad educativa. Ojo, no solamente eso. El pensamiento complejo nos dice que las organizaciones no son entes cerrados en sí mismos, sino que se relacionan con un entorno. Entonces, desde la perspectiva compleja, el directivo entiende a profundidad su organización y cómo interactúa con los demás elementos del sistema, de ese ecosistema en donde se desarrolle. Puede ser el país, el estado, el municipio, la comunidad, dentro de esa comunidad, qué tipo de comunidad es, los valores de esa comunidad. Entonces vemos que es complejo, no es nada, algo directo, algo simple. Para entender las relaciones que se generan, saber analizar la información, sus dimensiones y así tomar mejores decisiones. ¿Ok? Eso es desde el pensamiento de la complejidad. Y desde el pensamiento del management, esta es la frase que les decía, eh, hay que entender que el directivo puede impulsar o hacer retroceder a las organizaciones. Dice Gary Hamel, lo que limita el rendimiento de cualquier empresa no es el modelo operativo ni de los negocios, sino el modelo de management. A mí me genera un impacto bastante fuerte esta parte del modelo de management, porque a veces ni siquiera lo modelamos. Suponemos que hace un director y le decimos, vas a tener, este, tienes que entregar estos reportes, tienes que vigilar esto, algunas actividades, ¿no? Reducimos la función directiva a dos, tres actividades. Sin embargo, es un modelo de actuación dentro de una organización y eso lo tenemos que recordar. La finalidad concreta de la función directiva es, pues, primero, procurar la sostenibilidad de la organización en coherencia con su propósito. Vamos a ver esta parte. Procurar la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad vino a sustituir o a mejorar el concepto de responsabilidad social en las organizaciones para dar a entender que la sostenibilidad es todo aquello que hace que una organización permanezca en el tiempo. No solamente las partes del cuidado al medio ambiente, sino es ese crecimiento armónico que genera este equilibrio en las organizaciones. Recuerden que cuando no hay sostenibilidad, cuando no se genera equilibrio, se da destrucción de valor o lo que se llama entropía en el pensamiento de sistemas. ¿Ok? ¿Qué es la entropía? Cuando un elemento no está en armonía o en homeostasis dentro del sistema, se empieza a aislar y el mismo sistema lo rechaza. Eso pasa en las organizaciones cuando mueren las organizaciones. ¿Ok? Y entonces la finalidad del directivo es procurar la sostenibilidad de la organización, ese equilibrio. Ahora, ¿qué tipo de sostenibilidad? En coherencia con su propósito. Y es que el concepto de propósito es, es muy profundo, se utiliza
yo creo que lamentablemente poco, pero cuando se entiende el propósito en las organizaciones, se tiene la brújula para tomar decisiones en las organizaciones. El propósito se viene hablando de él desde los noventas, a finales del 2000 toma bueno, toma más vuelo este concepto y se viene a popularizar en esta última década con este Simon Sinek. Él le llama el porqué y tiene un libro que se llama El porqué, empieza por el porqué y bueno, tiene esa teoría. No es el único que habla sobre esto. También la doctora Cynthia Montgomery, en un libro que se llama El Estratega, habla sobre la importancia de conocer el propósito de las organizaciones. Y también Daniel Pink, en su libro Drive, habla sobre el propósito como uno de los elementos que da motivación a las personas, ¿no? Desde un ámbito personal. ¿Qué es el propósito? Es la razón de existir de las organizaciones. Es el fuego, es la aportación de valor que da una organización a su comunidad, a su sistema, a su cliente, así hablando en organizaciones generales. El propósito de una organización educativa tiene en su centro un binomio, que es el binomio de docente-alumno. Es ahí donde se da la educación, siempre va a estar presente. Ahora, ¿es lo mismo en todas las organizaciones educativas? No. Dependiendo del tipo de cada organización educativa, se da una especie de valor, una aportación de valor específica. Y lo vemos. Cuando vamos a elegir un centro educativo, muchas veces, aunque parecieran los mismos, que se da todo el mismo contenido, la forma en que lo dan, el propósito, o sea, la finalidad con que nació ese centro educativo, es la que nos da a nosotros la confianza de entrar ahí. ¿Ok? No lo tomamos como algo genérico. Hay algo en específico que nos da, o sea, que nosotros lo concebimos como esa aportación de valor. Ese es el propósito o debería de serlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de sostenibilidad? De acuerdo a su propósito. ¿Qué tipo de propósito? El que tenga la organización. Entonces, tiene mucho, mucho de profundidad porque muchas veces creo que actualmente podríamos decir que el 60% de las organizaciones no declaran su propósito, no hacen este trabajo. Las organizaciones más nuevas normalmente ya lo tienen, pero las que son de más de 20 años se quedan con misión, visión y valores, que son lo común de las organizaciones, y no entran a describir su propósito. Va a ser un elemento que hoy se considera esencial. Imagínense que, aunque lo voy a simplificar, la historia no es tan directa como la voy a decir, pero bueno, para que nos sirva de ejemplo. Imagínense que no solo los directivos, en el caso de Netflix fue los accionistas o el accionista principal de Netflix hubiera entendido el propósito de Netflix y el propósito, digo, perdón, de Blockbuster. El propósito de Blockbuster no era sus tiendas físicas, no eran el cobrar, aunque tenían mucho de retorno de inversión o de ingresos por el cobro de entregas extemporáneas. Este, no, ese no era el propósito. Eran los medios para cumplir su propósito. El propósito de Blockbuster lo podríamos verbalizar como dar una oportunidad de entretenimiento a las personas, de un espacio de ocio. Si lo hubieran visto así, hubieran comprado Netflix a la primera. ¿Por qué? Porque era su competencia. Ok, ojo, por eso dije que no iba a ser tan directo. No es Netflix como conocemos hoy. O sea, tenía problemas financieros, no tenía streaming, pero
era una competencia. Y después, en este caso, la historia de las organizaciones, no fue directamente el CEO. El CEO sí apostó por eh, la parte digital, pero uno de sus principales accionistas no, e impidió que se desarrollara la parte digital porque a él no le gustaba, porque pensaba que el propósito de la organización era otra. Y pues ahí Blockbuster, su junta de accionistas y sus directivos, pues se dieron un balazo, ¿no? Si hubieran tenido claro el propósito, quizá hubieran considerado un poco más lo que veían o lo que se veía en Netflix y en otras plataformas. La finalidad de la función directiva, esta es la coherencia del propósito y algunas consideraciones que se han tenido a lo largo del tiempo sobre la función directiva. La función directiva en las instituciones educativas históricamente ha sido desatendida, ¿ok? No es algo actual, es algo que se viene diciendo pues desde los noventas. En los noventas, aquí en México, se empieza con algo que se llama profesionalización docente, muy fuerte, ¿ok? Y después naturalmente se empezó, o sea, el docente empieza a ver que lo profesionalizan y voltea a ver a sus directivos y una de los comentarios o de los pensamientos es, ¿y cuándo le toca a mi director? ¿No? Que muchas veces es quien en lugar de apoyarme dificulta mi labor, ¿no? Entonces, dos expresiones muy, me parecen relevantes. La primera es de Loyola y Boris, que dice la reflexión y el análisis debe dirigirse entonces a la consideración de la universidad, que tiene la urgente necesidad de cualificar y mejorar su administración, gestión y dirección, lo que la convertirá en una institución eficiente y de referencia social. Para ello se requiere que los directivos, requiere de directivos con responsabilidad y liderazgo que sean capaces de orientar hacia mejores caminos y estrategias. Ojo, ¿por qué me interesa esta de la universidad? Si bien la función directiva le ha faltado profesionalización en general, de educación media, digo básica, media superior, eh, se tiene un poco la parte incluso un poco legal, no en cuanto a habilidades, pero sí la parte legal la tienen más cubierta. En la universidad no, y eso genera un poco más de estrés en las organizaciones. Y después lo que les comentaba de los docentes, ¿no? Las definiciones analizadas sobre el proceso de profesionalización en su gran mayoría hacen referencia al docente, cuestión que se considera punto de partida para poder comprender la profesionalización del director. Se me hace natural que se haya iniciado con el docente porque es lo que les comentaba, este binomio, aparte del binomio esencial de cualquier organización educativa. Pero si se profesionaliza el docente, necesariamente tienes que enseñarle al directivo también una profesionalización para que genere armonía y no divorcios, no separación, ¿no? Entre muchas veces lo que quiere hacer el docente y lo que el directivo le permite o no hacer, ¿no? Bien, hay que entender una cuestión y es un concepto que a veces genera un poco de confusión y es que el concepto de dirección depende del concepto de organización, pero es una dependencia recursiva. Es decir, la organización tiene que tener claro qué necesita de su director, ¿ok? Y se lo va a requerir. Y en un segundo momento, el director afecta a la organización. Eso es la recursividad, ¿ok? No es un movimiento de causa-efecto simple, sino que es recursivo. El efecto después modifica la causa, ¿ok? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque tenemos que entender qué tipo de dirección le estoy pidiendo al directivo
y qué tipo de dirección está afectando a mi organización. Y esto es a lo largo del tiempo, porque las diferentes teorías de la organización afectan directamente al concepto de director. ¿Ok? Si estamos en una organización más de corte taylorista, científico, teoría clásica, pues, ¿qué tipo de director voy a requerir? Pues alguien más o menos como un general, ¿no? O sea, que vaya marcando el paso, esta parte gris que vemos aquí. Pero si estamos en una organización de las nuevas teorías, que son teorías planas, teorías ágiles de la organización y demás, un directivo como el que se pedía en la parte gris no pega en esta organización. O sea, me haría una crisis y destruiría el valor de esa organización. ¿Por qué? Pues porque tiene otras formas directivas. Entonces, necesitamos reconocer qué tipo de culturas hay de organización para entender qué tipo de directivo necesito. Oye, yo quiero, ok, tengo una organización gris y la quiero empezar a mover hacia organizaciones ágiles. ¿De acuerdo? Tengo que reconocer necesariamente que estoy en no gris y a dónde quiero pasar. Y el directivo tiene que reconocer que va a pasar de una organización muy estructurada a una organización esbelta donde el control no se da a través de, no sé, de checar o de estar vigilando que todos estén en su lugar. Va a tener que desarrollar otras habilidades, ¿ok? Pero eso lo tenemos que manifestar y la comunidad educativa lo tiene que entender, porque es al final quien conforma la organización educativa, ¿ok? Y muchas veces no sucede. Parecería que a veces contratamos a un director que no es acorde a mi cultura organizacional. O sea, si quisiéramos tras, o sea, pasar a una cultura de organización más ágil, un centro educativo más dinámico, con una estructura más plana, pero sigo con ciertos procesos que me van deteniendo. Entonces, pues estoy condenando al fracaso a ese director. Por eso tengo que poner en blanco y negro qué tipo de organización soy y hacia dónde quiero transitar, y en base a eso pedir a los directivos que se vayan ajustando, ¿no? Dentro de las funciones directivas, o sea, si nos vamos a teorías, pues la función directiva va a tener diferentes matices. Hay más de 20 tipos de teorías de la función directiva, y cada uno de esos tipos, pues sí, básicamente hasta el año 2000, nacía una propuesta de organización y la función directiva tenía matices diferentes. Ya a partir del 2000 hacia acá, ya empieza a haber algunos estudios de la función directiva que son más eh, con teoría o una perspectiva de integración, en donde dicen, a ver, ok, quizá alguno de esos los elementos que se veían en teorías clásicas todavía sirven en teorías de organizaciones planas. ¿Cuáles son? Es decir, ir armando un conjunto de habilidades de los directivos, no solamente descartando la teoría anterior, sino rescatando lo más valioso y generando nuevas culturas o nuevas formas de dirigir organizaciones, sin decir que lo anterior estaba mal, sino vamos a tomar lo bueno, lo que ya no aplica, pues no está mal, simplemente han cambiado los tiempos y vamos a ver cómo se tiene que desarrollar el director en este nuevo tipo de organizaciones. Si hacemos una perspectiva general e intentamos entender cuáles son las funciones directivas, vamos a encontrar en todas si no en todas, en la mayoría de las teorías, estos tres, estas tres tareas directivas, o sí, principios universales le llamé yo de la función directiva. Primero, entender el propósito de la organización. Segundo,
alinear recursos y personas, siempre con el propósito de la organización. Y tercero, procurar la adaptabilidad. Los vamos a desglosar un poco. Entender el propósito de la organización, ya lo hablé, ya es importante, o sea, no quiero sobreabundar, pero es importante entender el concepto del propósito de la organización, porque el propósito cambia y si yo no me adapto a ese propósito, no voy a ser un buen directivo. Ejemplo, eh, sin decir que está mal o está bien, ¿ok? Una organización educativa en donde dentro de su propósito está ser el número uno en una prueba internacional, este, de lectoescritura. Está dentro de su propósito, dentro de su ADN. Nació para eso esa organización. Si yo soy un directivo con una perspectiva más humanista y llego a esa dirección y digo, o sea, pero la educación es más que una prueba estandarizada internacional. Yo no le voy a dar importancia porque lo que a mí me importa es que el alumno sea feliz, ¿no? Pues va, o sea, le va a hacer daño a esa organización. Primero, porque la comunidad educativa a la que él llegó sí cree en las pruebas estandarizadas y dentro de su propósito es tener los mejores lugares en esa prueba estandarizada. Entonces, no voy a generar armonía, sino que voy a empezar a destruir valor dentro de la organización. Y ojo, las posturas no digo que sean buenas o malas, simplemente son diferentes. No hay una armonía entre el director y la organización. ¿Ok? Hay que interiorizar la identidad institucional, anticipar el largo plazo. Esto de anticipar el largo plazo es muy relevante porque en la medida que yo soy consciente del propósito, lo voy a ir adaptando a las nuevas circunstancias. Hay un director general de una empresa que se dedica a retrovisores en España y esto para mí es el ejemplo de anticipar a largo plazo. Este, le preguntan, oye, ¿y en qué estás invirtiendo? Hace 10 años, ¿eh? Y dice, en cámaras para automóviles. Y el entrevistador le dice, ¿por qué? O sea, lo tuyo, tú eres el rey el número uno en retrovisores. Y dice, no, yo soy el número uno en ayudar a la industria automotriz en su seguridad a través de los retrovisores. El retrovisor es el medio. Si el medio va a cambiar por cámaras, yo quiero ser el que sepulte a los retrovisores. Palabras más, palabras menos. Eso es anticipar el largo plazo y conocer el propósito de la organización. No quedarte en los medios, sino irlo adaptando. ¿Ok? El siguiente es, pues, esta alineación de personas y recursos. ¿Ok? Es muy, o sea, hay que hacerlo con integridad, tanto con personas como con recursos. La parte de la madurez en el directivo aquí entra. Muchas veces el área de oportunidad de los directivos no está en la técnica, está en la madurez. Este tema de la madurez en una persona es otro tema para otra clase, otra conferencia, pero uno de los temas que se incluyen en esta parte de alineación es la madurez, competencias emocionales, tanto para alinear personas como para alinear recursos, porque a veces dicen, no, es que el directivo toma decisiones exclusivamente racionales. Ya la neurociencia nos ha dicho que no es así. O sea, el 80% de la carga en una decisión normalmente es emocional y 20% racional. En la selección, o sea, en el trato de las personas y o sea, en la aplicación de los recursos, en la alineación de recursos. Servicio.
tenemos que buscar que la alineación sea un servicio a la comunidad. Retroalimentación, resolución de conflictos y comunicación, tanto en la alineación de personas como en la de recursos. Vamos avanzando. Ay, me salté una. Y la adaptabilidad. Esto, un poco ya lo que comentamos, teniendo claro el propósito, lo podemos adaptar a nuestra organización. Tener en claro que las organizaciones educativas, no son empresas, ¿ok? No son empresas lucrativas. Oye, Edgar, pero sí hay ingresos y hay gastos. Efectivamente, tienen una dimensión económico-administrativa, que es muy diferente a ser una empresa lucrativa, ¿ok? El directivo tiene que atender esta dimensión, pero ojo, el propósito no es el económico, o no debería de serlo, ¿ok? Adaptabilidad en la operación académica. ¿Cuántas veces el directivo no tiene idea de la operación académica? Ah, es el que da clases, el que pone los horarios. ¿Y cuántas malas decisiones por no conocer esto, eh? Inteligencia contextual. La inteligencia contextual es aquella que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para la vida diaria, ¿no? Esto en la adaptabilidad es muy importante, porque muchas veces tomamos decisiones que afectan a la organización. Una de las decisiones que afectó al ejemplo que puse al inicio, que es el de Blockbuster, fue que dejaron de cobrar en un momento para hacer competencia a Netflix, las multas por entregas tardías, y un año antes de que se declarara en bancarrota, y fue uno de los motivos por los cuales entraron en bancarrota, este, reactivan la política. Oye, no, inteligencia contextual, te estás dando un balazo en el pie, ¿ok? Competencias digitales. Actualmente, los directivos no pueden vivir sin competencias digitales. Y eso, ojo, no quiero decir que sean expertos o que sean los primeros o los early adopters, los primeros que sale un gadget, un teléfono, una computadora. No, tienen que saber para qué sirven y cómo utilizarlos para su organización educativa, ¿ok? Y eso quiere decir que incluso la tecnología es un medio, no va a ser lo exclusivo en las organizaciones educativas. Creatividad, innovación y para la calidad educativa, ver cómo beneficio. Y bien, ya vamos llegando a la conclusión. Esta es una curva de la profesionalización directiva. A ver, sí, les comento, no es una curva clásica, histórica, o sea, no es un modelo clásico, es un modelo que hice yo, entonces, por lo tanto, es muy discutible y lo podemos dialogar. Entonces, la calidad de la profesionalización directiva depende de estas 4 fases de la función directiva. Primero tenemos que hacer un diagnóstico. Y en las organizaciones educativas normalmente no le hacemos diagnósticos a los directivos. Y ojo, no quiero decir baterías eh, psicométricas para saber si, no sé, las clásicas de una contratación. No. ¿Qué tanto conoce mi organización? O sea, sí, lo otro está bien, lo que ya se hace está bien. Ahora tenemos que profundizar. Ok, ya es el mejor candidato que hemos encontrado de forma clásica. Vamos a hacer un diagnóstico más profundo. ¿Qué tanto conoce mi organización? ¿Qué dimensiones domina? ¿Qué dimensiones no domina? Es ese diagnóstico. En base a ese diagnóstico va a haber una fase de inducción. La inducción es ese acompañamiento del directivo. No podemos esperar que un directivo llegue a una organización y ya. O sea, va a ser el que va a sacar una varita mágica y va a poner a trabajar toda la organización. No, las organizaciones, como ya comenté, tienen inercias y
el directivo en esa fase de inducción tiene que entender esa inercia, armonizar con esa inercia y empatizar con esa inercia. Oye, ¿eso le va a hacer entrar a un área de confort? No, le va a hacer tomar las riendas de la organización para después irla como en la auriga, ¿no? Estos, los que llevan a los caballos, en los carruajes romanos, para después dirigir la organización. No la puedo dirigir llegando un jalón y tomando las riendas y jalando las riendas. No, tengo que, ya lleva una inercia la organización, tengo que entender y esa armonía me va a ayudar a que la transición sea suave. ¿Ok? La fase de apropiación, normalmente estos, hice un estimado, normalmente son por años, ¿ok? Aunque en las nuevas organizaciones ya se va acortando el tiempo de casi todos los procesos, ¿ok? Pero, eh, por así decirlo, fase uno, un año, de 6 meses a un año, esta fase de inducción, acompañar al directivo. Fase de apropiación, el directivo tiene que sentir la organización. No puede haber un directivo que después de 6 meses, después de un año, diga quién hace esto o a qué se dedica este trabajo. Y actualmente hay directivos que le preguntas cuáles son las funciones de tu coordinador fulanito y te dice el deber ser, ¿no? Y vas con fulanito y le preguntas, oye, eso me dijo tu director que haces esto. Dicen, ah, bueno, sí, es que eso es lo que dice el manual. Lo que yo realmente hago es, no, es en este segundo año, o después de 6 meses, en donde el directivo se apropia de esta diferente tejido de la organización, ¿ok? Se apropia, lo hace suyo, vive, se siente la vibración. John Kotter también le llamaba walking, management by walking, estos directivos que se caminan la organización. Que si les dicen hay una fuga en el laboratorio 53 del edificio 4, ya saben dónde está el laboratorio 53 del edificio 4. ¿Ok? Fase de crecimiento. ¿Ok? Es este momento en donde el directivo ya sabe la inercia, ya sabe cómo se mueve la organización y ahora sí puede estresar a la organización, un estrés benéfico para la organización para que mejore, ¿ok? Llevarla a más. Y estas fases de crecimiento se tienen que hacer con armonía para no generar rechazo. Este tema de la dificultad del cambio, el rechazo al cambio siempre es algo natural, pero el directivo lo tiene, por eso tiene que sentir la organización para que el estrés sea benéfico y no cause rechazo, sino apoyo. ¿Ok? Y ya llegamos a una fase de estabilidad directiva en donde, ojo, no quiere decir que ya me duermo en los laureles. Al contrario, es una profesionalización continua. El directivo tiene que tener conciencia de que siempre se tiene que actualizar. ¿Ok? Y bueno, los procesos de evaluación, que es muy propio en este tipo de organizaciones educativas, no los tenemos que dejar pasar en los directivos. El directivo tiene que ser evaluado constantemente. Y ya, por último, las conclusiones. 3 conclusiones muy sencillas sobre la profesionalización directiva. Primero, ser conscientes de que muchas veces no se toma en cuenta. Si es así tu organización, tenemos que hacer no solo catarsis, sino tomar conciencia y generar cambios en este aspecto. Segundo, es necesaria. Si queremos organizaciones educativas pujantes de vanguardia, que se mantengan en el tiempo, es decir, que sean sostenibles, necesitan profesionalización directiva y al final está en las manos de los directivos. Si eres directivo, nadie te puede obligar a cambiar. Tienes que ser tú el que quiera cambiar. Y bueno, con esto terminamos. En- Muchas gracias, maestro.
Edgar. Bueno, pues los invitamos a todos y cada uno de las personas que estuvieron presentes están presentes en este momento a que nos compartan alguna pregunta que quieran realizarle al maestro. Hay una pregunta, la leo. Buenas tardes a todos. Pregunta, si una institución de educación superior no tiene concebido su propósito, ¿cuál sería su sustituto para tener esa guía o norte institucional? Bien, normalmente esa guía la conocemos como misión, ¿ok? Normalmente en el management clásico, la misión incluía el propósito. Ahora, yo sí invitaría a dar un paso más, entender bien qué es el propósito y generar el propósito de estas instituciones. Simon Sinek tiene un libro que se llama Empezando por el porqué, y es una guía. Empieza por el porqué. Es que hay dos libros que se parecen mucho de Simon Sinek, eh, pero es el segundo del porqué, en donde tiene una guía de cómo eh, verbalizar el propósito. Y es una guía bien interesante porque dice que normalmente las organizaciones mayores a 30 años tienen que actualizar o si no lo tienen, tienen que proponer un propósito. Y es una propuesta comunitaria en donde generas una interacción entre los diferentes componentes de la comunidad y todos se suman a ese propósito. Entonces, la guía sería la misión. Ahora, yo creo que en términos de management clásico se queda muy corta. Muchas veces no nos sirve de brújula y tenemos que dar el paso a generar ese porqué. Responde David, muy amable por responder. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Veo que algunas personas encendieron su cámara. A lo mejor la quieren hacer de manera verbal. Si pueden levantar la mano y pedimos que abran su micrófono. Paola, adelante. Hola, a mí me gustaría hacer la pregunta de que qué pasa si no nada más en empresas, sino considerar, por ejemplo, el hogar como una empresa familiar, porque mucho de lo que uno lleva realmente a nivel institucional lo puedes traducir en lo mismo a nivel familiar. Entonces, ¿cómo organizas de alguna manera a cada uno de estos personajes, ¿no? Que existen en la casa, que pueden ser desde los niños, desde el servicio doméstico, algún chofer, etcétera, para que realmente la organización pueda ser fructífera y puedas realmente como darle propósito a cada individuo para trabajarlo en armonía y para que sea algo fructífero, pues. Sí, sí, Paula, muchas gracias. A ver, no es muy diferente, ¿eh? Primero, el matrimonio en una familia, el matrimonio, y no lo solemos hacer, tiene que tener su propósito como matrimonio. Normalmente sí lo tenemos implícito, o sea, hay cosas en los diferentes matrimonios que dicen, esto sí o sí lo hacemos nosotros, es parte de lo que nos identifica como familia, pero hay que describirlo. Yo, un paso antes de como matrimonio, le invitaría a cada una de esas personas, o incluso si ya son maduros, más de 21 años, yo lo pondría, que cada una de las personas genere su porqué. Y de ahí un porqué familiar, ¿ok? Ese propósito. Y eso nos va a dar la guía para que todo funcione de acuerdo al propósito, o sea, de acuerdo a cómo vivimos nuestro propósito en esta organización familiar. Muchas gracias, Gracias. maestro. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Nada más quite su silencio y puede hacer la pregunta. Parece que no. A mí ¿Alguien después más? comentar que felicidades al doctor Edgar, estuvo muy interesante. Yo me quedo con ganas de escuchar mucho más y tratar un poquito también, porque de repente los ejemplos que da sobre otras empresas o
vamos a decir, marcos que tienen que ver con, no sé, quizás comercio, o sea, es como muy claro, pero el problema es que en las instituciones educativas hay N cantidad de variables, ¿no? N cantidad de agendas, de intereses, de discursos velados o de currículums ocultos o de... Entonces se vuelve muy complejo, es todo una... Podría uno escribir una novela de lo que pasa alrededor en una institución educativa, ¿no? O sea, parece que hay un propósito en el caso de que los que les queda claro, pero en la práctica no está tan claro, ¿no? Entonces, Efectivamente. Sí, Mauricio, incluso yo suelo decir que la organización educativa dentro del mundo de organizaciones es la más compleja que existe, porque normalmente cuando se da un producto o servicio, pues se acota ese producto o servicio, pero la organización educativa, toda ella se conforma de personas y las personas somos lo más complejo que existe. Entonces, no solamente las personas, como tú dices, las diferentes dimensiones que afecta una organización educativa, ¿no? Desde lo académico hasta lo formativo actualmente, ¿no? Que no necesariamente son consideraciones académicas, pasando por lo legal, pasando por lo práctico. Es un rompecabezas bien interesante. Totalmente de acuerdo contigo. yo sí quisiera aprovechar el espacio que estamos por terminar para, digo, también para comentarles que vamos, hay un curso de educación continua con el doctor Martínez para también profundizar en estos temas, ¿no? Digo, esto da para, realmente para hablar, para dialogar, para muchísimo. Este, y bueno, que sirve ahora sí que como aperitivo esta presentación, esa es la idea, ¿no? Dejarnos pensando muchas cosas. Una vez más le agradezco, doctor Edgar. Hay una Gracias. persona que quiere hacer una pregunta. Adelante, por favor. ¿Tiene alzada la mano? Sí, hola, buenas tardes. Buenas Soy la tardes. profesora Elena y estoy de verdad muy interesada. Creo que todo lo que acabo de escuchar es muy real. La problemática que hay sobre la dirección en las escuelas es algo que de verdad pues se tiene que trabajar mucho. Yo soy jubilada, pero actualmente estoy como directora de una escuela particular. Yo lo fui de una escuela oficial, pero realmente el estarse preparando para asumir una responsabilidad tan grande es bastante. Y con lo que yo acabo de escuchar, creo que hay cosas muy nuevas que a mí me suenan así, para poder seguir aplicando en esta función. Mi pregunta es, ¿podrá haber algún curso, algún diplomado, algo con usted como expositor para poder seguir actualizándome en esta función? Sí, sí, de hecho va a haber. Ahora obviamente se cruza el periodo vacacional, pero les pido que estén pendientes de la página de la Universidad Hebraica en donde anunciamos los cursos de educación continua para que puedan pronto ver fechas de inicio, etcétera. No sé, este curso con el doctor Martínez está estipulado para estar dentro del periodo del próximo semestre lectivo, probablemente empezando tan pronto se reincorporen las instituciones alrededor de finales de agosto, inicios de septiembre, pero estaremos notificando y por supuesto que aquí nuestros compañeros de incorporación, si alguien tiene este interés particular de recibir por correo electrónico las fechas de inicio del curso y más información sobre las diferentes propuestas que tenemos educativas y cursos y programas, adelante, No, están. ellos les van Claro que mandando. sí, si me permiten, el curso que tiene el maestro es Educación en Evolución, la importancia de la profesionalización directiva. Bueno, es parte de la charla que dio el día de hoy, pero mi compañero Braulio les va a enviar la información. Yo les pediría de favor que a todas las personas que llegues a estar interesadas nos dejen sus datos de contacto de manera personal, es decir, su correo electrónico y el día de mañana a primera hora van a tener toda la información en sus correos o ya sea en su teléfono, vía WhatsApp o llamada telefónica.
Pues gracias, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tengo ahora sí que el placer de despedirlos a todos, desearles que tengan una buena tarde, una buena noche y seguiremos aquí, ¿no? Con todos estos diálogos, estas ideas tan interesantes y una vez más le agradezco al doctor Martínez, me llevo muchas reflexiones que seguiré procesando y pues muchas gracias. Muchas Gracias, Salvador, gracias a gracias a ustedes todos. por todo. Gracias. Gracias.